precio del amor. Él fue juzgado, condenado a morir, y en su faz las marcas del sufrir, clavos en tierra, sangre a derramar. El Rey del infinito en la cruz se humilló, inmenso sacrificio, de vida al pecador se entregó. En mi lugar me amó, sin yo merecer restauró lo que un día quebré, mas resucitó y hoy él vive. Una de las preguntas que hizo el pastor cuando fue a repartir los obsequios fue ¿de qué hablaron el sábado? Y la hermana aquí muy bien dijo cuál fue el título. Si no se han dado cuenta, yo me gusta preguntar. Ya les he hecho como 8 preguntas en los 5 minutos que llevo aquí, ¿verdad? Pero ¿cuál fue el título? Restaurados en el Getsemaní. Y ahí usted pudo, los que pudieron escucharla, pudieron ver, ¿verdad?, cómo ella, ¿verdad?, también relató el Getsemaní, por lo cual ella y la familia hemos estado pasando recientemente. Así que le agradecemos las oraciones que han tenido y sé que tendrán por nuestra familia. Así que yo me puse a pensar y el pastor me dijo, mira, la campaña lleva como título Restaurados en Cristo. Y yo me puse a pensar, ¿cómo yo puedo ser restaurado? Yo no sé si usted se ha hecho esa pregunta, pero aquí el que más o el que menos ha cometido pecado. Y para yo ser restaurado por Cristo, tengo que tener un encuentro personal con Él. No hay otra forma. No hay otra forma de que el Señor nos restaure si usted no reconoce la potestad de Dios y tiene un encuentro fijo y profundo con nuestro Dios. Y en esta noche queremos repasar un personaje que ustedes conocen, que tuvo un encuentro de cerca con Jesús. Inclusive, anduvo con Él años. Llevó la palabra con Él por años. Y aún así no fue restaurado en su comienzo. Así que los invito a donde están a poder inclinar nuestro rostro y pedir la presencia de nuestro Dios. Querido y bondadoso Padre que moras en el cielo, alabado tu nombre sea en esta hora. Señor, queremos abrir tu palabra porque sabemos que ahí, solamente allí, hay restauración, hay libertad y hay sanidad para cada uno de nosotros. Te pedimos que en esta noche podamos aprender de ti, que podamos escuchar tu palabra, que hables a nuestra mente y a nuestro corazón y que podamos encontrarte solamente a ti y que al salir de este lugar podamos salir restaurados en Cristo. Gracias por tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. San Mateo capítulo 16. Vamos a comenzar con el texto bíblico de esta noche, que se encuentra en Mateo capítulo 16. Comenzamos del versículo 13 en adelante. San Mateo capítulo 16, versículo 13 en adelante dice: Y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de tus profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando usted analiza el texto bíblico, usted va a encontrar que el Señor identificó personas para su evangelio y identificó discípulos. Uno era Judas, que era el que se encargaba, ¿verdad?, de la contabilidad y del dinero. Otro eran los hijos de Zebedeo, que eso eran los
le llamamos ahora acá los guardias de seguridad. Y teníamos uno que era el relacionista público. ¿Quién era? Pedro. Y de Pedro vamos a hablar en esta noche. Y ustedes cuando leen esos versículos, el Señor le pregunta, oye, ¿qué dice la gente? ¿Qué dice quién soy yo? Y ellos todos levantaron la mano y dijeron, oh, unos dicen que eres Juan el Bautista que había de venir, otros dicen que eres Elías. Pero el Señor le hace una pregunta y le dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Cuando usted lee, usted puede ver que en ese momento nadie levantó la mano. Y a veces nosotros, en nuestra vida espiritual, decimos que el Señor es bueno, el Señor te va a bendecir, y cuando nos preguntan, da testimonio, ¿qué hacemos? No lo damos. Y somos expertos diciendo cómo Dios puede ayudarte, pero no creemos en esas bendiciones que el Señor nos está dando a nosotros. Predicamos de un Dios que hace milagros, y cuando nos llega la prueba, ¿qué hacemos? Ese milagro no se va a dar. Y eso es lo que sucedía en ese momento. Todo el mundo decía que era Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿Qué es lo que dice la gente? Pero cuando el Señor le dice, ¿quién dicen los hombres? Y ustedes, ¿verdad? ¿Quién creen que soy yo? Dice que salió Pedro y dijo, ¿qué dijo Pedro en el versículo 16? Y Pedro respondiendo dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y el Señor se emocionó tanto porque alguien tan malo y tan impío como Pedro pudo decir eso, que ¿qué le dijo el Señor? Esto no te lo ha revelado ¿quién? Ni carne, ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo. Y yo me imagino que Pedro comenzó a emocionarse y se puso así, en Lajas le decimos orgulloso, yo no sé aquí en Mayagüez, pero y empezó a decir, ver que a los demás discípulos, que el que único que recibe el Espíritu Santo aquí soy yo. Ustedes no pudieron contestar esa pregunta de que quién dice los otros quién es Jesús, y yo sí lo pude hacer. Hermanos, hay veces que nosotros conocemos el espíritu profecía, conocemos los 10 mandamientos, conocemos hasta el significado de los 144,000, y muchas veces seamos como Pedro, que podemos pensar de que porque yo conozco eso, ¿qué pasa? Me sé mejor de los demás, me siento mejor, estoy más cerca de Dios. Y eso es lo que Pedro pudo haber sentido en ese momento. Porque el Señor no fue ni carne ni sangre quien se lo reveló, sino el Espíritu Santo, ¿verdad? Lo que le reveló eso a Pedro. Pero cuando usted lee unos versículos más adelante, se da cuenta que Pedro probablemente llegó a un momento de sentirse superior a todos. Porque en los versículos más adelante el Señor le hace una historia a ellos, le dicen, el pastor Plaza, perdone que lo coja, me va a entregar, que si fulano me van a hacer esto, me van a hacer lo otro, y los sacerdotes de acá, etcétera. Y Pedro se pone a pensar y dice, pero es que eso no es lo que él debe estar hablando. Tú tienes que estar hablando, Señor, del púa y todas esas cosas buenas que le va a dar a la gente. Tú no puedes estar hablando de esas cosas. Y dice el versículo que Pedro tomó a Jesús de la mano y comenzó a reconvenirle. ¿Usted se está dando cuenta al extremo que está llegando Pedro? Pedro ahora está aconsejando a Dios y diciéndole, no, tú no puedes estar hablando de eso. Tú no puedes estar hablando de que te van a entregar, que te van a matar, que te van ¿verdad? A hacer todas estas cosas. Y dice el texto bíblico que Pedro, tomándolo de la mano, comenzó a reprenderle diciendo, versículo 22 del capítulo 16, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Y entonces Jesús se volteó y ¿qué le dijo a Pedro? Apártate de mí, ¿qué? ¿Alguna vez a usted le han dicho diablo? Usted sabe cómo se siente. Y lo triste de esto, que 6 o 7 versículos antes, Pedro estaba siendo utilizado por Dios, y 6 versículos después, estaba utilizado ¿por quién? Por el diablo.
¿Habrá alguien, verdad, de entre nosotros, incluyéndome, que en la iglesia somos buenos y afuera no? ¿Será que realmente necesitamos esa restauración en Cristo que solo nos da la salvación en esta tierra para poder disfrutarla en el cielo? Porque la salvación se gana aquí. Usted tiene que empezar a disfrutar la salvación de Dios para que cuando lleguemos allá, moraremos con Él por la eternidad. Y Pedro, siendo utilizado por Dios en un momento y momentos después, estaba siendo utilizado por el diablo. Y a nosotros nos pasa, yo no sé usted, pero a mí me pasa. Yo salgo, yo estudio por la mañana y salgo bendecido, es más, salgo hasta casi blanquito, bendecido. ¿Y qué pasa durante el día? ¿Qué ha experimentado usted durante el día que le puede quitar el gozo? Muchas cosas. Y a veces terminamos haciendo bromas y chistes que no son aprobados por Dios. Y a Pedro le sucedió esto, que estaba alabando a Dios y luego fue utilizado por el enemigo. Y en ese caso Pedro se sintió que tenía una ventaja sobre los discípulos. Y dice en el libro de Mateo, más adelante, en el capítulo 26, que Jesús comenzó a decirle: alguno de ustedes me va a entregar. Algunos de ustedes, de los que están aquí, me van a entregar. Y Pedro, yo me imagino que dijo: no, pero si yo recibí el Espíritu Santo, el Señor me acaba de decir que no me lo reveló ni carne ni sangre, sino ¿quién? Mi Padre que está en el cielo, o sea que yo estoy bendecido. Pero dice el versículo 34 del capítulo 26 de Mateo, que Jesús le dijo: de cierto te digo, que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro: no, yo creo que ese es Judas, que yo lo he visto por ahí ¿verdad? Guillándose un poquito del dinero de nosotros. Pero ¿a quién fue dirigido ese mensaje? ¿A quién Jesús le dijo que me iba a negar? A Pedro. ¿Y no fue Pedro el que había hablado a través del Padre? Hermano, esto nos deja saber que la restauración con Cristo es constantemente. No podemos sentir una restauración por Cristo o en Cristo hoy y contar con ella de que eso me va a durar hasta el sábado. La restauración, la entrega, la dedicación a nuestro Padre Celestial es día tras día, momento tras momento, día tras día, situación, minuto, lo que usted quiera llamarlo. Pero es una relación constante que se convierta en un estilo de vida. Y el Señor le dijo: me vas a negar 3 veces. Y Pedro dijo: no, Señor, yo no te voy a negar. Y vemos que en el versículo 58 de ese mismo capítulo, cuando el Señor empieza a hablar, le dice: ustedes me van a dejar solos. Y Pedro dice: no, yo no te voy a dejar solo. Y dice el versículo 58, la parte del comienzo, que es lo que quiero resaltar, que dice: mas Pedro le seguía como de lejos. Y a usted puede decir: por lo menos lo seguía, los otros se fueron. Dígame, ¿qué diferencia hay de no servirle al Señor y servirle de lejos? No hay ninguna. Si servimos a Dios, tenemos que hacerlo consistente, no de lejos como Pedro hacía aquí. Y Pedro, como nosotros, necesitaba una restauración. ¿En quién? En Cristo. Solo tienen ustedes como tema esta semana. Grábenselo en su mente. Restauración en Cristo. Dice los comunicadores que cuando usted dice algo, la primera vez que usted lo dice, la persona lo que hace es escucharlo. La segunda vez que escucha el mismo tema es reconocerlo. ¿Usted no le ha pasado que usted dice: oye, eso como que me suena? Eso como que yo lo he escuchado antes. Y ya de una tercera o cuarta vez en adelante ya usted lo reconoce.
Así que si usted quiere ser restaurado por Cristo, repítalo. Repítalo. Hágalo parte de su oración. Hágalo parte de su alabanza. Hágalo parte de su día tras día y su diario vivir. Y de esa forma va a ser restaurado por Cristo. Así que Pedro lo seguía de lejos y dice en el versículo de la 75 como tal, que después que Pedro negó al Señor, ¿cuántas veces? 3 veces, dice que Pedro lloró amargamente. Dice la hermana Juan que Pedro lloraba amargamente porque él pensaba que nunca más iba a poder ver a su maestro. Él pensaba que ahí se terminaba ¿qué? Todo. Ahí Pedro pensaba de que su vida, de que su encuentro con Jesús había terminado allí. Y Pedro, como muchas personas que pasan por vicisitudes, no necesariamente espirituales, pero cuando tienen algún problema familiar o algún problema de salud o cuando tienen algún problema de social, normalmente las personas lo que hacen es que se alejan. Y Pedro buscó alejarse. Pedro tenía un sentido de culpa de haber negado al Señor y no tener la oportunidad de comunicarse con Él nuevamente, que Pedro se alejó. Pedro se alejó y se dice, si vamos al libro de Juan, me acompañan, en el capítulo 21, después que Jesús murió, Pedro cogió 6, incluyéndolo a él 7, para irse a pescar, alejarse de ese rancho que habían gallos, que cada vez que el gallo cantaba, ¿qué le recordaba a Pedro? Que lo había negado. Cada vez que veía un fuego, se acordaba de la negación de Jesús, porque ¿dónde lo negó? ¿Verdad? Estaban ahí calentándose la fogata y ahí Pedro negó al Señor. Así que Pedro dijo, donde único no hay fuego y donde otro no hay gallos, ¿dónde es? En el medio del mar. Para allá voy yo. Y se llevó a 7 amigos. Dice, después de estas cosas, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberas y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y luego entraron en una barca. ¿Y qué pasó esa noche? No pescaron nada. Hermanos, si en nuestra barca espiritual Jesús no está en la barca, usted y yo no vamos a pescar nada. Si nosotros pretendemos irnos a pescar, entiéndase buscar almas para el Señor, buscar a aquellas personas que necesitan escuchar de Dios y Jesús no está en la barca, usted no va a pescar nada. Y ellos se fueron a pescar y ¿qué pasaba? No pescaron nada. Y dice que al amanecer, ¿quién se les apareció? Jesús se les apareció, se puso a la ribera, mas los discípulos, ¿qué pasó? No lo reconocieron. Y yo me preguntaba, ¿será que el Señor cambió de 3 días para atrás a ese momento? Era el mismo Jesús que había caminado con ellos años. ¿Y qué pasó con ellos? No lo reconocieron. Y ahí en ese momento uno de los discípulos le dice, oye, Pedro, el hombre que está en la orilla como que se me pareció a Jesús. Y Pedro se emocionó porque era su oportunidad ¿de qué? De ver a Jesús. Él creía que no lo iba a ver más y no se iba a poder encontrar con él. Así que Pedro dijo, ¿verdad? Dijo, ese es el Señor. Y dice el versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ¿quién era? El que Jesús amaba, Juan, le dice a Pedro, oye Pedro, ese es el Señor.
Y cuando Simón Pedro oyó que era el Señor, ¿qué hizo? Se puso la ropa y dijo, yo llego nadando a la orilla. Tenía unas ganas inmensas de ver al Señor. Él necesitaba ser restaurado. Él se había quedado con la culpa de la negación de Jesús. Y él quería ser restaurado por Jesús y llegar a donde Jesús. Y dice que entró y empezó a nadar. Y aquí, ¿verdad? Dice que Jesús, ¿verdad? Tiraron y pudieron pescar. Hay un dilema entre Marcos y Juan, porque Marcos dice que fueron 150 peces. Juan dice que hicieron 153, creo que dice por aquí. No vamos a pelear por 3 peces, pero ¿fueron cuántos peces? Muchos. Y Jesús hizo el milagro. Y cuando llega a la orilla, Pedro se da cuenta de algo, que Jesús está preparando ¿qué? Pan. Jesús está allí y le traen los peces, y ahí ¿qué le dice Jesús a Juan? A Pedro. Le dice, Pedro, ¿me amas? Y él le dice, yo te amo, Señor. Luego, ¿qué le dice Jesús nuevamente? Pedro, ¿me amas verdaderamente? Y yo me imagino que Pedro, Señor, ¿tú quieres que se lo diga aquí? Jacobo, yo amo al Señor. Te lo digo al frente de todo el mundo, Señor, yo te amo. Y la mejor de todas fue la tercera. Porque Jesús le dice, no lo llama por Pedro, sino ¿cómo lo llama? Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas verdaderamente? Y Pedro allí se desbordó y dice, Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo. 3 veces lo negó. ¿Y qué pasó con Pedro? 3 veces, Jesús, ¿qué hizo con Pedro? 3 veces lo restituyó. No importa cuántas veces hemos caído, no importa cuán deprimidos podemos estar espiritualmente, si vamos a donde el Señor nos va a restaurar. Jesús nos puede dar la restauración instantánea y perpetua. Solo está en nosotros entregar nuestra vida y nuestro corazón a Jesús. Mire cómo fue restaurada la vida de Pedro desde ese momento, que de ahí nos movemos a lo que fue la lectura bíblica de esta noche, que fue en el libro de Hechos. Pedro ya no estaba deprimido, Pedro ya no estaba con su cargo de conciencia, Pedro ya no estaba con un dolor inmenso en su corazón, porque Jesús lo había restaurado. Y Pedro dice en el capítulo 3, versículo 1, que dice que Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9 de la oración. Y un hombre que era cojo desde el vientre de su madre era traído, al cual ponía cada día a la puerta del templo, que se llamaba ¿cómo? La Hermosa, para que pidiese limosna para los que entraban en el templo. Y cuando éste vio a Pedro y a Juan que entraban en el templo, les rogaba que les diera limosna. Y Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, ¿qué le dijo? Míranos. Ya Pedro tenía la confianza de que el cojo no iba a ver a un pecador. Ya Pedro tenía la confianza de que este hombre no iba a ver a un traicionero sin vergüenza. Iba a ver a un hombre restaurado por Cristo. Él sabía que Jesús había dado todo por él y que había recibido el perdón de Jesús. No hay algo más hermoso, hermano, que usted recibir perdón. Si es bueno usted recibir un perdón de su hermano, de su vecino, de que usted le haya hecho una sinvergüenzada o algo y que esa persona lo perdone, eso es rico. Pero recibir el perdón de Dios no tiene comparación. Y Pedro ya no tenía ese dolor. Ya Pedro no se sentía culpable. Ya Pedro tenía la confianza
de que si el cojo lo miraba fijamente, ¿qué iba a pasar? El milagro se hacía. Y Pedro le dijo, míranos. Y le dijo, no tengo, en el versículo 6, ni plata ni oro, pero lo único que salvó mi vida, lo único que salvó mi matrimonio, lo único que salvó mi finanza, lo único que salvó mi vida espiritual, lo único que tengo, te lo doy. Levántate, ¿qué le dijo? Y anda. ¿Y qué pasó con el cojo? Salió caminando. Y saltando, dice, porque no fue caminando, yo me imagino el cojo que, sabe Dios hace cuánto no saltaba. Y se emocionó y salió saltando, alabando el nombre de Dios. Pero eso no se queda ahí. Pasamos al capítulo 5, versículo 14. Y decía que cada día se abundaban más y más, se añadían al Señor multitudes, así de hombres como de mujeres. Y eran tantos que sacaban a los enfermos y miraban el sol y decían, ¿por dónde está saliendo el sol? ¿Por dónde va? ¿Por dónde va? Para poder coger una sombra. ¿Para que la sombra de quién? De Pedro lo sanara. Y dice el verso 16 que todos eran sanos en el nombre de Jesús. Así, hermanos, que en esta noche, ¿qué es lo que usted necesita? ¿Qué es lo que usted necesita para ser restaurado en Cristo? Conocer las doctrinas, eso es bien importante después que conozca a Jesús. Lo único que usted y yo necesitamos para recibir la restauración es a Cristo Jesús. Es el único que le va a dar la libertad. Es el único que le va a dar la paz que solamente Él puede dar. Solamente nosotros tenemos que entregar nuestra vida a Él día tras día y ser restaurados. Quiero terminar relatándole una historia. Si pueden proyectar un slide que tengo. Esto fue el 1 de octubre de 2015. Un día que usted lo más probable ni se acuerda dónde usted estaba. Un día que quizás yo tampoco me acuerdo. Pero fue un día que marcó la vida de una persona dedicada al Señor. Ese día, en el estado de Oregon, como lamentablemente ha sucedido en muchos momentos en los Estados Unidos, hubo un tiroteo en una escuela. En este caso, en una universidad. Y en esta universidad de Oregon, pasando al segundo slide, entró una persona llamado Chris Harper y entró y empezó a liquidar a lo que se encontraba en el medio. Y lamentablemente le cobró la vida de 9 personas. Un evento triste. Eventos que suceden que a veces uno dice, yo no lo puedo entender. Pero cómo el Señor, a una persona que esté restaurada por Cristo, pueda sobrellevar ese momento. Y esa persona se llama Sarana Dawn, que es el próximo slide. Esta persona, Sarana Dawn Moore, ella nació en California, criada en California y se mudó para el estado de Oregon. Tenía una enfermedad en su espalda que le impedía caminar. No podía caminar. Y ella se mueve a la ciudad de Oregon y a sus 42 años creo que tienen esa foto. Comienza a estudiar porque ella quiere montar un negocito para que esos niños que tienen dificultad como ella los tiene
pues puedan disfrutar. A ella le encantaban la granja, los caballos, le encantaba todas esas cosas. Y dice que ese 1 de abril del 2015, Sarena estaba tomando su clase. Y este caballero, Chris Harper, entra al salón de clases donde estaba Sarena, armado y con las intenciones diabólicas de eliminar lo que estaba por delante. Y cuando él entró al salón de clases donde estaba ella, él hizo una pregunta a todos los estudiantes. La pregunta era, ¿tú crees en Dios? Si la persona decía que sí, ¿qué pasaba? La liquidaba. Si la persona decía que no, la dejaba libre. Y fue uno por uno, hasta que donde llegó a donde Sarena Tom. Sarena, miembro de la Iglesia Adventista de Oregon, se enfrentó a esa situación. Y cuando él la vio en su sillón de ruedas, ¿usted cree que tuvo piedad? Al contrario, le dijo, tírate al suelo. Ella no podía caminar, ella no se podía levantar. Como pudo, cayó al suelo, cayó. Y una vez en el suelo, el caballero le dice, siéntate de nuevamente. No podía hacerlo. Y cuando ella estaba tratando de montarse de nuevamente a su silla, él le hace la pregunta que le había hecho a los pasados estudiantes. ¿Tú crees en Dios? Y a veces uno piensa, oye, pero qué injusta es la vida. Qué injusto uno puede ser uno que sirva al Señor. Una persona que ha dedicado su tiempo, que era amada en su iglesia. Usted lo puede buscar en las noticias, como la iglesia de Oregon, como la federación o la asociación, lo que sea de esa área, tenía mensajes para ella, porque cómo ella ayudaba a todo el mundo, aún en su condición. Y mientras se trataba de montar nuevamente a su silla de ruedas, él le pregunta, ¿tú crees en Dios? ¿Qué usted cree que contestó Sarena? Una persona restaurada por Cristo. Dijo claramente, sí, yo creo en Dios. Y si usted puede ver en la próxima slide, Sarena fue contada entre las 9 personas que fueron asesinadas ese día. Solamente una restauración, una entrega y una dedicación a Dios puede pasar por un momento así. Porque aquí nosotros de lejos podemos decir, yo también hubiese dicho que sí. En el momento, ¿qué hubiese pasado? ¿Estaríamos del lado de Dios? ¿O por solamente decir una palabra, en este caso, no? Pues el Señor me perdonará más tarde. Ella prefirió entregarse a Dios, testificar por Dios, perder su vida, pero ganar la vida eterna. Quiera nosotros que podamos en esta semana, no solamente esta semana, no solamente los viernes de noche, los sábados en la mañana, estar entregados a Jesús. Que podamos ser entregados y restaurados por Cristo día tras día. Yo les voy a invitar a los que puedan a estar de pie y a las personas que nos estén viendo que podamos entregar nuestra vida al Señor mediante una oración. Que sea el momento de podernos entregar y decirle al Señor, ya yo no quiero ser sinvergüenza. Ya yo no quiero ser esa persona que aparento estar bien, pero estoy mal. Ya yo no quiero ser esa persona que testifica de voz, pero no de corazón. Que podamos entregar nuestra vida a Jesús. Que podamos ser restaurados y podamos ser contados como herederos
de la patria celestial. Padre, en esta noche entregamos nuestra vida a ti. Entregamos todas nuestras faltas. Probablemente entramos aquí en pecado. Probablemente entramos aquí con rencor con un hermano. Quizás no le hablo a mi vecino. Quizás aborrezco a mi padre o a mi madre. Pero Señor, de la misma forma en que Pedro tuvo la oportunidad de ser restaurado por ti 3 veces, por favor, restáuranos hoy. Que podamos recibir tu gracia, tu bendición, tu poder y sobre todas las cosas, tu perdón. Que todos los que estemos aquí y los que podamos testificar a otros también, podamos llevarle un mensaje de esperanza, el mensaje de salvación que solamente tú la puedes dar. Señor, que mañana sea un día de reconciliación con nuestra familia, que podamos ponernos sinceros con nuestros hijos. Muchas veces le hemos hecho daño. Nos ven aquí predicando, alabando tu nombre, y en casa. Será momento de restaurarnos con nuestros hijos. Será momento de poder tener ese perdón de mi esposa o de mi esposo. Por favor, Señor, que podamos estar en comunión no solamente hoy ni el curso de mañana, para que esta entrega, para que esta toma de Santa Cena pueda ser aprobada por ti. Así que, Padre, te pido que seas con cada uno de nosotros y nos podamos entregar, y que del día de mañana, inclusive desde este momento, seamos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Acompáñanos, Señor, al salir de aquí. Jamás y nunca que nos salgamos de tu presencia. Así que ve con nosotros y ayúdanos a poder incluirte en nuestros planes, para que de esa forma nunca nos abandones. Gracias por tu bendición, gracias por tu poder. Te lo pedimos todo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Amén.